Yo soy Irma, yo soy José, yo soy Diana, yo soy muchos. María, Bernardo, Virginia, Luis, Santiago, Lázaro, Xochitl. Soy todos. Soy Dileri, Ángel, Felipe, Pamela. Soy muchos. Soy todes. Somos muchos. Soy ciudad, soy pueblo, soy isla, soy continente. Soy distancia, soy humanidad. Humanidad atravesada por la distancia. Romina, Roberto, Rolando, Regina, Reinaldo. Soy todos los nombres y en ocasiones también soy cifras. Arriba la delincuencia y el terrorismo y el satanismo. Aquí nadie trabaja con la policía. Aquí no se trabaja con la policía. ¿Cuánta distancia hay entre Alemania y México? ¿Cuánto mar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto siento? El cielo de Alemania es ahora mi techo. El cielo de México fue mi techo. El cielo siempre es uno. La lejanía te invita a pensar que son dos, distintos, diferentes. Sin embargo, el cielo siempre es uno. Mi cuerpo, aquí y allá, en donde esté. En Chile quizás. Es mi protesta. Es preciso protestar cuando no hay escapatoria. Es preciso protestar cuando el silencio agobia. Es preciso protestar cuando parece que las vidas no importan, que los cuerpos no importan. Esta mañana me levanté y me pregunté, ¿cuántas mujeres habrán muerto hoy en México? ¿Cuántas en todo el mundo? ¿Cuántos transfeminicidios seguirán impunes debido a la transfobia, a la indiferencia, a la ignorancia? ¿Cuántos? ¿Quién decide cuáles vidas importan y cuáles no? Escuchar las desgracias contadas en el noticiero matutino puede dejarme sin ganas de salir de casa. El mundo es atroz en ciertos momentos. No puedo quedarme callada. No puedo ser cómplice de los que se quedan callados. Las imágenes del horror diariamente bombardean nuestros ojos. Los periodistas mueren por decir la verdad. Los periodistas son asesinados por contar la verdad. El mundo es un lugar poco confiable. Tengo mi cuerpo. No solo las palabras dicen. Mi cuerpo es mi protesta. Mi cuerpo es mi protesta contra la sociedad, contra la injusticia, contra el linchamiento, contra la guerra, contra la burocracia. Mi cuerpo es mi protesta, mi manera de no callar. Los movimientos también pueden ser gritos. No puedo quedarme inmóvil. No quiero callar. Mi cuerpo es la crítica y el compromiso con el dolor humano. Aunque me quede inmóvil, algo dentro de mí se sigue moviendo. No puedo quedarme quieta. Mi cuerpo es mi protesta, es mi pesimismo. Gracias al pesimismo puedo hacerme preguntas. Todos los días me asaltan las preguntas. Cuestiono mi entorno, pero también me cuestiono a mí misma. Sería estúpido que no lo hiciera. No puedo cuestionar el entorno sin cuestionarme a mí misma. Entiendo que lo que hago siempre viene con un resabio del entorno. Soy parte del entorno. No puedo evitar señalar las injusticias del entorno. No puedo ser indiferente ante la arbitrariedad, ante la xenofobia, ante el racismo. No quiero dejar de pensar en la injusticia. No sería justo para los excluidos, para los derrotados, para los exiliados, para los migrantes, para los precarizados. No sería justo para nadie que dejara de pensar en la injusticia, que dejara de condenar a los privilegiados, Carlos Slim, a los que tienen el mundo en sus manos, a los que lo dominan, los que lo colonizan, los que mueven los hilos de la economía, los acaparadores, aquellos que abren su galería personal para que el público contemple lo que nunca podrá tener en sus casas. Un rodín, por ejemplo. Arriba la delincuencia y el terrorismo y el satanismo.
dueños, los banqueros, los políticos, los científicos, los galeristas, los que deciden qué es arte o no, los que deciden si vales o no, privilegiados. Víctor González Torres. Privilegiados que tal vez algún día tendrán monumentos. Cristóbal Colón. Monumentos del fascismo, de la opresión, monumentos que en el futuro serán derrumbados, monumentos del pasado y el exterminio. Francisco Franco, el Valle de los Caídos. Sus nombres quedan inscritos en calles, monumentos y lugares. Privilegiados que fueron fascistas al mismo tiempo que estrellas de su época. Privilegiados que algún día fueron niños. Tarde o temprano nos convertimos en adultos. Soy una adulta mala. Fui niña pero no me he convertido en una buena adulta. El papel del hombre en el mundo es absurdo. El hombre es absurdo. Quitemos el hombre y dejémoslo en la humanidad. Después de los últimos desastres en el mundo, no puedo sentir más que horror. Guerras, enfrentamientos, miedos, gente inocente muerta. ¿Quién puede volver a amar a la humanidad? ¿Quién puede volver a cantar en honor a la humanidad? En ocasiones los himnos me parecen patéticos. Le cantamos a la guerra, le cantamos a la patria, le cantamos a los que triunfan. Aunque los que triunfan hayan asesinado a más de 10 para obtener ese triunfo. Cada vez soporto menos la injusticia. Marisela Escobedo. Cada vez soporto menos la maldad. Asesinaron a su hija. Cada vez soporto menos el abuso. Nadie hizo nada. Cada vez soporto menos la crueldad. Absolvieron al asesino de su hija. Cada vez soporto menos la injusticia. Luego la mataron a ella. En México te matan si te atreves a buscar justicia. El mundo está basado en la injusticia y en el mal. Sobre todo en la indiferencia. A nadie le importa lo que le pase al de al lado porque la realidad propia es desgastante. No te quedan fuerzas para mirar al de al lado. No te quedan fuerzas más que para salvarte a ti misma. Mi cuerpo es la protesta. Quiero morirme sola, sin dejar nada atrás. Es mi manera de unirme a los que fueron exterminados, a los que sufrieron sin límite, los que murieron por no quedarse callados. Isaac Chávez fue arrojado dentro de su coche por un precipicio. Él protestaba y se oponía a las operaciones mineras de voraces empresas extranjeras. Solo se me ocurre protestar. Irma Galindo Barrios, defensora de los bosques y del futuro, protestó por la tala clandestina y hoy se encuentra desaparecida. Mi cuerpo es mi protesta, solo se me ocurre protestar. En el 2021, México ocupó el primer lugar en asesinatos a activistas, la mayoría medioambientales. Hay cifras que te quitan la esperanza, no obstante, hay voces llenas de esperanza. Al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo y la necesidad tan grande que yo tenía de traer a mi hijo a casa, fue que me impulsó a salir a los campos con pico y pala para buscar a mi hijo, y en el camino encontré a tantos desaparecidos. La injusticia es implacable. Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en necesidad de pedirle a ustedes, los jefes de los carteles de Sonora Salazar y Caro Quintero y demás, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos. Hay muchos cuerpos perdidos, hay muchos desaparecidos. No quiero esperanza. Solo tengo este cuerpo, mi maldito cuerpo, mi decisión anormal. Llega un momento en que la sociedad se excita, se impacienta y procrea. Procrea porque sí, procrea. ¿Qué motivos tienen? Me pregunto, ¿qué motivos tienen? ¿No les da miedo el futuro? Mi violencia verbal es mi lucha contra la violencia real. Mi cuerpo es mi falta de adaptación. Soy incapaz de adaptarme a los que esperan de mí. No esperen nada de mí. Mi cuerpo es mi protesta contra las grandes esperanzas de mis padres, contra las grandes y estúpidas esperanzas del mundo. Mi cuerpo es mi protesta, mi templo. Mi cuerpo es mi acción, mi decisión anormal es mi acción. En definitiva, mi vida es mi acción. Solo quiero ser hija. Conmigo termina la tiranía de la sangre. La familia y el poder. La familia y la religión. Todo se puede mezclar. Todo es
guerra, muerte, narcotráfico. Estado, iglesia, guerra, muerte, narcotráfico. Estado, iglesia, guerra, muerte, narcotráfico. La familia michoacana, la que tiene una bella iglesia en donde los sicarios lavan sus culpas luego de matar a gente inocente. Ellos también tienen su propia Biblia, su propio líder, su propia ley. Carta al seminario, la Sagrada Familia. No puedo fiarme de algo que está impuesto desde el poder. No puedo fiarme de algo que está impuesto desde la religión. Estado, iglesia, guerra, muerte y narcotráfico. Por ese motivo deberíamos negarnos a tener hijos. México es el segundo país del mundo donde se cometen el mayor abuso en contra de menores de edad. Después de saber esto, no me siento capaz de complacer a los poderosos, a los privilegiados. No los soporto. No pienso aplaudirles cualquier estupidez que hagan. No estoy aquí para complacerlos. Si les complazco, estoy alimentando su tibieza, su indiferencia, el conformismo de una sociedad idiota, adocenada, manipulada. Quiero ser pobre. No tener hijos es una manera de ser pobre. Los pobres son esa gente cuya muerte no les interesa a nadie. El 38.3% de la población en México es pobre. No gana ni siquiera el salario mínimo. Mi cuerpo es mi protesta. También somos hijos. Mi cuerpo es mi protesta contra la precarización, contra la vulnerabilidad que heredamos de las generaciones anteriores. Heredamos sabiduría, conocimientos, culturas, heredamos acentos, formas de bailar, de hablar, pero también heredamos traumas. Inseguridades, miedos, odios, fobias, estigmas, normas, tristezas. Me conflictúa mi generación. Eso no significa que yo no sea parte de ella. Es que solo a veces odio a mi generación, la fragilidad de mi generación, nuestra necesidad de existir en las redes sociales para no sentirnos solos. Necesitamos muchas cosas para lograr una sonrisa. La epidemia de opioides de Norteamérica ha sido un síntoma de la amplia tristeza que tenemos. Necesitamos de Tinder, Grindr, TikTok, Instagram. Necesitamos de muchas cosas para ser felices, para distraernos unos momentos de la realidad. Mi generación, el fraude de mi generación, han creado una sociedad clasista, engreída, ambiciosa y brillante. Algunos solo buscan la conformidad, imitan a los pequeños ricos. No pueden ocultar sus privilegios, se regodean en su comodidad. No son nada sin el dinero, pagan por todo, seguro médico, dental, gimnasio, seguro de objetos, de casa, de autos, seguros que los hacen sentir un poquito más seguros, más estables. Los de mi generación van tan a prisa que no se detienen a pensar. Xanax, Tafil, opioides, cristal. El fentanilo se puso de moda y mató a muchos. Mi cuerpo es mi protesta por los caídos y sobredosis. Soy una basura de color rosa. No tener hijos es mi obra de arte. Mi vida es mi obra de arte. Mi sudor es mi protesta. Mi placer es mi protesta. Mi felicidad es mi protesta. Mover el culo es mi protesta. Descolonizar es mi protesta. Mi derecho de vivir en donde yo quiera vivir es mi protesta. El movimiento de mi pelvis es mi protesta. Mi historia es mi protesta. La historia de mi cuerpo es mi protesta. El mundo sigue siendo igual. Siempre está a punto de comenzar una guerra. Siempre está a punto de nacer alguien, de morir alguien.